Tema 8. Causas y naturaleza. El complejo proceso revolucionario fue una secuela de la etapa porfiriana. Después de años de crecimiento económico y supuesta estabilidad, iniciaron los síntomas de decadencia. La crisis del régimen se presentó en varios planos: económico, político, social y diplomático. Diferentes grupos manifestaban su oposición del régimen porfirista, incluyendo los sectores católicos que se increpaban ante los principios liberales del gobierno. Los reclamos en el sector rural también crecían. Se cuestionaba la situación de las haciendas, el caciquismo y la falta de democracia. Para 1900 surgió un grupo de ideología liberal formada por sectores medios que exigían libertad de expresión y democracia electoral. Este grupo fue encabezado por Ricardo y Jesús Flores Magón, hijos de un juarista, quienes publicaban el periódico de oposición Regeneración. Para 1903 el grupo se había radicalizado y repudiaba la situación de los indígenas, campesinos y obreros. Aunque, como era de esperarse, este movimiento fue reprimido por el gobierno de Díaz. Los movimientos obreros no se dejaron esperar y hubo dos huelgas importantes, la de Cananea y la de Río Blanco. Además, reprimidas por el gobierno, los militares del régimen se fraccionaron. Los realistas, un grupo primero leal a Porfirio Díaz, se convirtieron en opositores. Empezaron a surgir clubes y agrupaciones contrarias a la reelección. Francisco I. Madero, hacendado y empresario coahuilense, encabezó uno de ellos. Para 1909, después de giras para crear clubes antireeleccionistas, Madero celebró una convención nacional que le dio orden al partido antireeleccionista. Este partido logró una fórmula política que conjugaba ambos movimientos, el maderismo y el reísmo. Sus candidatos fueron Madero y Francisco Vázquez, ex-reísta. Acusado de rebelión, Madero es encarcelado en una prisión de San Luis Potosí. Durante su encierro se lleva a cabo la contienda electoral en la que le ganó Porfirio Díaz. Posteriormente, Madero se refugió en Estados Unidos y redactó el Plan de San Luis, convocando la lucha armada contra la reelección del Porfirio. Proyectos revolucionarios. Un evento importante que contribuyó al llamado de la lucha armada fue la muerte de los hermanos Aquiles, Cerdán de Puebla, que provocó sobre todo el surgimiento de guerrillas en la serranía, en poblaciones que no proveían precisamente los clubes antireeleccionistas, pero que también tenían reclamos. El movimiento revolucionario se tornó desorganizado. En 1911, Madero regresó al país e intentó darle orden asumiendo el liderazgo. Pronto el movimiento armado cambió su bandera, de ser la oposición reeleccionista de sectores urbanos y clases medieros. Se convirtió en un movimiento armado con reclamos sociales y demandas agrarias, apoyando por nuevos actores, nuevos líderes y la participación de sectores rurales y políticos, rancheros, obreros, artesanos, profesores rurales, campesinos, que se extendieron por el norte, del sur y del país. Apareció en la escena los movimientos armados de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Podemos distinguir dos banderas en esta lucha, una con interés en las elecciones democráticas y otra con interés en la justicia social y el reparto de las tierras. Inicio de la revolución. El inicio de la lucha armada tiene sus orígenes en el llamado a través del Plan de San Luis, emitido por Francisco I. Madero en octubre de 1910. Este plan desconocía el gobierno de Díaz y proclamaba el lema "no reelección". A este llamado se sumaron grupos sociales provenientes sobre todo del ámbito rural. Esta etapa del periodo revolucionario debe su importancia al derrocamiento del gobierno de Porfirio Díaz. La incapacidad de su ejército de controlar las rebeliones pronto lo llevó a firmar ante Madero su renuncia. En mayo de 1911, Porfirio Díaz presentó su renuncia ante el Congreso. De esta manera, Madero ingresó triunfante a la Ciudad de México. El presidente interno, León de la Barra, convocó a las elecciones y le dio triunfo a Francisco Madero como presidente y a José María Pino Suárez como vicepresidente. Para Madero, el movimiento armado debía de cesar, pues se había cumplido el objetivo. Pero el resto de los grupos armados no lo pensaba así. Así que sobre todo los grupos rurales, ya que para ellos la revolución no se traducía en la caída del régimen de Porfirio Díaz, sino en cambios sociales que aún no se concretaban. Movimientos insurgentes.
Al tomar Madero la presidencia pronto olvidó a los grupos populares que lo apoyaron, quienes le exigían restitución de tierras, grupos rurales. El presidente no cumplió y el movimiento armado continuó. Se organizaron levantamientos en su contra, entre ellos encabezado por Emiliano Zapata en el sur del país, y Pancho Villa y Pascual Orozco en el norte. A la par de los movimientos agrarios surgió el movimiento obrero que se fue extendiendo por el país. Los obreros demandaban mejores condiciones de trabajo, por cual motivo fundan en septiembre de 1912 la Casa del Obrero Mundial. Constitucionalismo. En la última etapa de la revolución tiene como personaje destacado a Venustiano Carranza y surge a partir del golpe de Estado contra Victoriano Huerta. Carranza representó la legalidad política. Tenía la urgencia de generar una carta magna que diera un orden a un Estado con soberanía nacional y determinó una forma de gobierno y la división de poderes. También recuperó las aspiraciones sociales en el aspecto laboral, educativo y agrario.